Ya todos conocemos a Pili. El día de ayer escuchamos su currículum. Solamente me queda decir en una frase que ella puso: mi desempeño profesional se encuentra enmarcado en el amor, en el respeto, la compasión y el bien común. Ella, cuando se presentó, dijo que es una obrera del Señor. Y creo que lo hemos sentido, siempre soñadora, carismática, comprometida, sobre todo en esta búsqueda y misión de todos sus conocimientos, darlo ahora. Sin más que decirle, te escuchamos, Pili. Dale. Hola, ¿cómo están? Esa es la actitud. Bueno, antes que nada, quiero reconocer algo públicamente y hacer una aclaración. No es cierto que mi esposo sea malo. Mi esposo es el mejor esposo que yo pude escoger ayer. Y vean, hasta Miki dijo que sí. Óiganlo. Entonces, debo reconocer en mi esposo un hombre muy inteligente, con unas posturas muy claras, un hombre muy valiente, digno esposo mío. Ok, bueno, antes de comenzar, hoy vamos a hablar de la salud mental y espiritual en la escuela. Vamos a hacer un recorrido rápido, vamos a ser menos dinámicos que la vez pasada porque hay como algunos asunticos conceptuales que debemos ir precisando, pero algo de dinámica va a haber, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escuchar y vamos a ver un TikTok. Ese TikTok lo hace una mamá con su hija. En ese TikTok vamos a mirar las relaciones en términos de salud entre la familia y la escuela. Básicamente la intención de ellas dos es mostrar algunas particularidades relacionales de la familia. Les presento excusas con anterioridad porque utilizan algunas palabras fuertes, pero a veces en la familia se escuchan estas cosas. ¿Listo? Entonces, si me ayudan, por favor. ¿Qué pasó? Es que me devolvieron del colegio. ¿Cómo así? ¿Por qué? No sé, te enviaron una nota en la agenda. Daniela, no me vaya a salir con que hizo males. Querida mamita, le recordamos el pago de la pensión de Daniela para poder recibirla de nuevo en el colegio. Atentamente, la teacher Marcela. Teacher Marcela, ni qué mierdas. Uy, ¿usted no fue capaz de decirle ni mierda, Daniela? Que yo ya les dije. Le dije, dígale a la rectora, mi papá es el que tiene que pagar la pensión este mes y él no ha aparecido. Entonces, él es irresponsable, no es la mamá. Mañana hay que llevar 5.000 pesos porque hay gym day. Ay, es que la niña tiene gym day. Espere, yo lo del almuerzo se lo doy a usted para que vaya mañana a su berraco gym day. Me va el uniforme, Daniela, porque no hay plata. Ay, no puedo ir. Dígale a su papá. No es que lo ama mucho y que quiere irse a vivir con él. Vaya, dígale que le dé lo del gym day y que le pague la pensión de una vez. Y una vez recoge sus chinitos y se va con él. Pero es que yo ya le dije. Yo le escogí el peor papá a usted, Daniela. Es una porquería. Ay, me arrepiento. Ya me leí otra vez. A mí este TikTok, cuando lo vi, me llamó mucho la atención, ¿cierto? Porque en una corta imagen, y la madre se desdibuja a propósito, se ven las dinámicas relacionales de una familia y la pregunta es, ¿cuál es el impacto en términos de salud emocional y de salud mental para nuestros niños en ese tipo de relaciones que se establecen? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ello. Vamos a retomar el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es salud. Se define como un estado completo de bienestar. Ricardo nos habló de esto, ¿cierto? Y eso es clave. Y nótese que es la Organización Mundial de la Salud y que Ricardo nos estaba hablando de inteligencia espiritual. Y estaba asociando el bienestar a la inteligencia espiritual. Es un estado completo de bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. En este marco vamos a funcionar entonces. La salud mental está relacionada con el bienestar mental y psicológico. ¿Qué son los trastornos de salud mental? Son las alteraciones a ese bienestar. ¿Qué consecuencias traen? Aumentan riesgos de otras enfermedades. Quiere decir, y también lo hablaba Ricardo, cuando hablaba del estado de salud. El estado de salud física es muy importante. Y decía él, citando al autor, que cuando preguntaban, ¿viejos o jóvenes? Pues tercera edad está aquí frente a ustedes. Y yo digo, viejos también. Lo que tenemos es que cuidarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no tenemos una buena salud física, esto impacta el desarrollo también mental y psicológico y viceversa. Contribuyen a lesiones no intencionales o a lesiones intencionales. Ayer hablábamos de la autolesión y del suicidio. La exposición a las adversidades a edades tempranas. ¿Recuerdan ayer? Bueno, dentro de todas las cosas que hablamos cuando hablábamos del niño interior, de la niña interior y esas experiencias tempranas, ¿cómo podían marcarnos? Ok, entonces, el exponernos a adversidades a edades tempranas es un factor de riesgo que se puede prevenir. No se trata de que nosotros no experimentemos situaciones difíciles. De eso no se trata, porque entonces no estaríamos en una vida real. Las adversidades existen, pero cómo están siendo desarrolladas y generadas en los entornos familiares o escolares, a eso sí le tenemos que prestar atención porque podemos hacer prevención. Las personas con trastornos mentales presentan tasas desproporcionalmente elevadas de discapacidad y mortalidad. Quiere decir que la salud mental es muy importante para el ser humano. La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta inician antes de los 14 años, pero la mayoría de los casos no son detectados. Incluso no sé si a ustedes les sucede acá en Ecuador, en Colombia, los médicos, y yo estaba sentada el primer día al lado de una pareja y recuerdo que Monseñor hablaba de lo que recetaban los médicos y ella dijo paracetamol. ¿Cierto? Había alguien sentado al lado mío, no sé quién era, y ella habló del paracetamol, porque a veces no se encuentra qué es lo que le está pasando al ser humano y hay personas que van frecuentemente a visitar el médico y a veces no se sabe ni por qué es que están visitando. A veces terminan derivándolos al sistema de salud mental o en otras ocasiones no, porque nuestros sistemas de salud mental realmente presentan deficiencias importantes. Las causas de defunción en los adolescentes son lesiones y traumatismos, incluidos los causados por el tránsito y los ahogamientos, la violencia, las conductas autolesivas y los padecimientos ligados a la maternidad. Hoy la doctora nos hablaba en las estadísticas, en las cifras sobre los embarazos adolescenciales. Ok, aquí estamos viendo una consecuencia asociada en términos de salud. Ya sobre esto, esta línea la tenemos muy clara. Nosotros hicimos un tránsito que nos modificó, nos volteó la vida y nos puso a experimentar de otra manera. ¿Que fue positivo o negativo? Eso depende de qué ojos se le miren. Porque siempre detrás de todo evento que nos reta, hay algo que nos queda, o muchas o pocas cosas, dependiendo nosotros qué extracto saquemos de ello. Resultados de estadísticos, al igual que nosotras somos las mujeres estadísticas. Es que si uno no se basa en las cifras, está inventando cuentos. Las cifras hablan, y eso que las cifras tienen un sesgo, y es que no siempre la cantidad de población, la muestra que se analiza es suficiente, porque si se tuviera acceso de verdad a toda la información, las cifras aumentarían en términos de salud mental. Dice la UNICEF que la ansiedad y la depresión, que antes existían, sí, pero después de la pandemia aumentaron. Cifras 2021. El 27% de las jóvenes reportaron un mayor porcentaje de ansiedad y el 15% de depresión.
¿Para qué necesitamos nosotros como escuela saber esto? ¿Para qué? No entendí nada, pero para eso. Muy bien. Ok. Hablemos de los suicidios en el marco de la depresión y ampliemos un poquito más. Esto es un tema que amerita un espacio completo, abordado por múltiples profesionales especializados. O sea, vamos a cometer un abuso y vamos a reducirlo a una expresión mínima hoy, porque esto amerita hablar de ello. Dicen las cifras de la Organización Mundial de la Salud que aproximadamente 700.000 personas por año se están suicidando. Yo hice la conversión, dividí 700.000 entre 365 días, quiere decir que en el mundo 1917 personas por día se están suicidando. Eso es un gentío, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijiste tú de los 700.000 que se me fue de la mente? Yo lo tenía en la memoria. Tú diste una cifra de la migración, que se decía que los ecuatorianos en España eran más o menos 700.000, imagínense. Ahí están. O sea, son cifras muy similares y uno dice una desbandada, una salida para otro sitio y había un montón de mexicanos allá, de ecuatorianos allá. Ok, en el mundo se está matando mucha gente de todas las edades. Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. Y empezamos a derrumbar mitos. Se dice que el perro que ladra no muerde. En el caso de los suicidios, sí muerde. Por cada suicidio, más o menos, unos 35 intentos. Piensen en ello, unos 35 intentos aproximadamente antes de que el suicidio se lleve a término. Un intento de suicidio no consumado es un factor de riesgo individual, el más importante. Y ustedes ayer me hacían una pregunta, que si hablamos de suicidio en la escuela, yo les dije sí, pero no seamos alegres al hablar de esto y no normalicemos, porque ya hemos normalizado en la sociedad, en la escuela y en todo lugar la salud mental y hoy hablamos, ¿cómo amaneciste hoy? Estoy deprimida. Venga, usted no va a saber identificar cuando un niño está deprimido si usted normaliza estos diagnósticos. Son importantes y cobran vida. Entonces les dije sí, pero tienen que ser personas especializadas para no tocar a la ligera este tipo de temáticas. Es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre los 15 y 19 años. La cuarta causa. Yo hice una encuesta, ¿recuerdan que les dije que había asistido a un colegio donde se había hecho un chico había hecho un intento de suicidio? Y que hablé con los muchachos del asunto y yo les apliqué unas encuestas de percepción. La percepción es como yo represento mentalmente algo, es lo que yo represento. Y hay una frase que yo me aprendí, no sé de quién es, pero me la robé, que dice que toda opinión está cargada de una historia personal. Por tanto, todo juzgamiento es una proyección de uno mismo. Cuando yo opino, pues yo opino desde mi historia, desde mi vivencia. Por eso el señalamiento no es como muy saludable que digamos, porque probablemente a través de ese dedo te estás yendo tú así completico y le estás endilgando a otro asuntitos que son tuyos. Entonces, cuando uno dice, vamos a hablar de suicidio y los muchachos expresan y hablan con libertad de ello, es un espacio importante y cuando los chicos tienen una percepción de su existencia, es importante saber lo que perciben los chicos y en esas encuestas habían preguntas como por ejemplo, si se consideraba ellos desde su percepción que eran felices, cómo eran sus vínculos con su familia,
¿Cuáles eran las redes de apoyo más significativas para ellos? Y a la vez se les preguntaba con quién tenían más conflicto. Y se encontró que la red de apoyo mayor es la familia, pero con quien tienen más conflicto es con la familia. Quiere decir que cuando un muchacho está en crisis y quiere llegar a su red de apoyo, no se va a acercar porque está en crisis con ella, está en conflicto. Entonces, la red de apoyo más importante, y si un muchacho percibe que es la más importante, quiere decir que él cree en su familia, pero el vínculo, la relación con su familia lo distancia. ¿Listo? Perdón, aquí quiero regresarme a la imagen. Cuando uno piensa en suicidio, yo pienso en Judas. ¿Y quién fue el que habló de Judas? Uno de los 3 primeros ponentes, un monseñor, el nuncio, no recuerdo. Judas, uno dice, miremos qué le pasó a Judas antes de, durante y después. Uno dice, a Judas le quedó grande la vida. Porque a veces cuando uno habla de los muchachos que se suicidan, no, este pelado no puede ni con un estornudo. O sea, ya ahora todos se quieren matar. La vida le quedó grande a los muchachos. ¿A Judas le quedó grande la vida? No, Judas se comportó de una manera. Y esas decisiones que él tomó, hoy la neurociencia nos dice, con sus lóbulos prefrontales, y la teoría sistémica, lo que veíamos ayer, en esas implicaciones que hay en el ser, entre el dar y el recibir, él hizo un intercambio de su amado por unas monedas. Y en ese intercambio hubo una desigualdad y el desequilibrio del sistema, pero así debía ser. Era el destino, así debía ser de esa manera. Infortunadamente el papel lo tuvo que jugar él, pero una vez que lo hace y se complace en lo que recibe, entra en un proceso de reflexión íntima. Cuando él se encuentra con él mismo y cuando él vuelve a sí mismo, así como nosotros cuando nos equivocamos y decimos, ¿qué hice? La culpa. Recuerden que el desequilibrio entre el dar y el recibir genera culpa. Siempre que se siente culpa, hay un desequilibrio entre lo que doy y lo que recibo. ¿Ok? Ojo con eso. Y él entró en profunda reflexión y tomó una decisión. Y esa decisión nosotros la tenemos acá y siempre que pensamos en Judas decimos el traicionero. Nunca compasivamente pensamos en el suicidio. O sea, es el que se quitó, el que levantó la mano contra sí mismo. Y para que una persona levante la mano contra sí misma, tiene que haber un dolor profundo, tiene que haber una incapacidad, una impotencia para poder solucionar algunos asuntos que son del espíritu. Y es importante que nos sensibilicemos, que sintamos profunda empatía por la conducta suicida, porque yo recuerdo con nombre propio, yo siempre me dicen, ¿se suicidó un niño? Díganme el nombre por favor, porque yo voy a orar por esta criatura. Y tengo un largo listado de oración. Y veo que se le suman y se le suman más chiquitines a esto. Y uno dice, la vida estaba por delante, pero hubo algo en él, hubo un comportamiento de él o de otros que lo llevó a un estado de interiorización y de ahí quedó una decisión. Miren, se dice que los varones, los niños, los adolescentes, hombres, son más decididos a la hora de matarse. Entonces no inventan, me voy a matar y se mató, en comparación con las niñas. Pero hay más intentos de suicidio en las niñas que en los chicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los pelados son más letales, son más efectivos. Y miren, una de las causas más importantes del suicidio es el desamor. Ay, pero este chino pendejos y mujeres lo que hay por montones. Para él es importante. De ahí que trabajar la afectividad, integrar la afectividad al trabajo de la sexualidad, porque a veces nosotros los vemos como muy rápido, nosotros damos una mirada así del joven y hacemos una serie de cuestionamientos. Y el nombre que no les ayuda, adolescentes, adolecen de todo, carecen de todo, no. No, ellos no carecen de todo.
A ellos les sobran cosas y a veces las tienen en desequilibrio, acuérdense, por su desarrollo neurológico. La depresión es una enfermedad y tiene unas características particulares. No inventemos con esto, respetémosla con nombre propio. ¿Listo? Está implicado el estado de ánimo, se siente una tristeza, pero esa tristeza es persistente. En intensidad, o sea, va para abajo. El estado de ánimo va en descenso y adicional a eso en duración, permanece presente durante mucho tiempo. Si nosotros tenemos esos dos criterios claros, aunque no seamos especialistas en el tema, vamos a poder mirar con más claridad, porque la escuela acompaña a los chicos, y ya lo decía la doctora, los chicos vienen de diferentes familias y esas diferentes familias, como lo veíamos ayer, tienen un impacto sobre estos jóvenes, sobre estos niños, y nosotros los recibimos en las escuelas. Y aunque no tenemos la competencia, muchos, y era lo que en una pregunta salía, por lo menos, sí sabemos identificar y ya sabemos cuáles son nuestras conexiones de red de apoyo. Pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfrutaba. Quiere decir que tú tienes que conocer muy bien a tu estudiante, con nombre propio. De tal manera que tú puedas seguir su conducta y puedas decir, antes venía así y disfrutaba de, pero ahora se le notó un cambio muy fuerte. Tiene que haber un evento que lo marcó. Tiene que haber algo le sucedió a este chico que cambió de un momento a otro. En la incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas durante al menos 2 semanas, si se dice al menos. ¿Listo? Entonces decía mi esposo hoy, hablando un poco de cómo nos aproximamos y cómo identificamos el comportamiento de los chicos, la motivación de los chicos, ese interés por lo que antes hacían. No es que los chicos ya no se vinculan con nada, mentiras, los pelados tienen sus intereses y nosotros los conocemos. Porque en la escuela yo digo, ustedes como maestros tienen una percepción altísima del comportamiento de los pelados. Yo en mi colegio me apoyaba fuertemente en los maestros. Yo le decía, ¿tú qué piensas de ese chico? Y él me decía, no, ese pelado, mira, yo lo noto que bla, bla. Y yo decía, caramba, ¿y cómo haces tú? Identifican con mucha claridad porque tienen una percepción, tienen una sensibilidad fuerte hacia los muchachos. La depresión ocupa la principal posición entre los trastornos mentales. Y es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Yo no sé las estadísticas de salud mental de Ecuador, en los docentes, pero en mi país, las estadísticas de salud mental en el gremio de docentes nos tienen preocupados. Yo a veces me hago preguntas y digo, ¿qué pasa con estos chicos que están en desequilibrio, que están siendo apoyados por docentes en desequilibrio en salud mental? Entonces sale la familia así toda vigorosa y dice, claro, yo sí decía que mis hijos están en una mano de locos. Y uno le dice, espérese un momentico, mi señora, porque esta locura tiene una razón de ser. Es que yo todos los días atiendo 35 muchachitos multiplicados por todo lo que tengo que hacer. ¿Y sabe quién mandó esa locura así al colegio? Usted como mamá. Devolvámonos a los orígenes. Entonces, hasta mi salud mental está implicada por el comportamiento y por la labor que realizo. Pero los pelados no salen de la nada así, que yo se los asuma no quiere decir que no sea un ser humano. Yo soy tan ser humano como cualquier otro. Yo siempre le digo a los profes, hagan su la psicoprofilaxis. O sea, uno necesita también espacios de relajación, espacios de distracción, dormir bien, comer bien. Y sobre todo organizarse en tiempo para que las cosas no nos resulten tan impactantes. Esto es para que ustedes tengan como una aproximación. Si tienes 8 de 9, párale bolas al asunto. Estado de ánimo triste, pérdida de interés en la vida, pérdida de placer, pérdida de vitalidad, pérdida de peso, alteración del sueño, pérdida de peso. Ábranle el ojo a eso. Alteración del sueño, lentitud psicomotriz, lentitud psicomotriz,
el movimiento, la kinestesia, cuando mi esposo hablaba de las inteligencias múltiples y una de las inteligencias es la inteligencia kinestésica, el movimiento es muy importante porque el movimiento de la persona nos indica el estado de ánimo. Hoy les vengo a hablar de la importancia de la salud mental. Ustedes dicen, esta vieja está a punto de morir. Pero ojo, porque el movimiento es muy importante. De hecho, es uno de los procesos cognitivos superiores y lo tenemos que entender súper bien. ¿Por qué? Porque el movimiento le permite al ser humano la conexión y llevar a cabo realidades e intenciones. Y el cuerpo habla, el 80% de la conducta no verbal, dice Goleman, habla por nosotros. Y entonces, ¿qué más, hermana? ¿Cómo ha estado? Aquí para apoyarla. Si me apoya, no me apoya. Pero si la oyen, empezó a hablar como yo. Si así me apoya, no me apoye. Porque ella tiene en sus cerebros prefrontales, en los lóbulos prefrontales, que son estos que quedan, este es el frontal es el ejecutivo del cerebro, el que manda. Y aquí adelantico en los prefrontales hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Un señor que se llama Giacomo Rizzolatti lo encontró en una especie de primates. Y resulta que esas neuronas espejo dan cuenta de la conducta imitativa. Cuando yo me siento aquí, le empiezo a hablar como muertecita, pues ella empieza a hablar como muertecita y ya somos dos las deprimidas. ¿Qué ánimo le voy a dar yo a esto? Entonces, si mi niño se sienta aquí y yo estoy aquí, ay, no puede ser, ¿y qué más te pasó, mi hijo lindo? O sea, no, eso no es empatía. Tú puedes empatizar desde el estado de bienestar, puedes empatizar con él porque él tiene sus neuronas espejo y él va a repetir. Nosotros antes decíamos, ay, es que el adolescente es vulnerable y fácilmente influenciable. La neurociencia no había llegado a nuestra vida. Hoy podemos estudiar el cerebro en tiempo real y se ve lo que pasa gracias a la resonancia magnética, por ejemplo. Para eso los avances tecnológicos, para poder ver al cerebro, porque el cerebro es el único órgano en la especie humana que se puede estudiar a sí mismo. ¡Wow! Eso es una maravilla. Los docentes debemos prepararnos en ese orden porque nos van a enseñar muchas cosas. Entonces, ojo con eso y la motricidad. Lento discurso y movimiento, cansancio y fatiga, baja autoestima y sentimientos de inutilidad, indecisión, pensamientos suicidas. El proyecto para la autoestima, por ahí llegaron como unas 7 ovejitas acá ahorita, nos desbordamos. Creo que ya no hay más cupos. Pero los que estén interesados, por favor, déjenlo escrito, me dejan sus datos para el próximo año cuando abramos nuevamente los cupos, haya cupos para todos ustedes. Hay que trabajar fuertemente la autoestima en la escuela. Miren los cerebros, alegres y tristes. Entendamos esto porque esto es una cosa y esto es otra cosa. A uno le llama la atención porque uno dice, con la tristeza hay activación de zonas cerebrales y bastanticas, porque uno creería que no. Pero miren, un cerebro deprimido y un cerebro normal, ¿sí notan? La tristeza y la depresión. Y la tristeza es un síntoma de todo el espectro que miramos de lo que es la depresión. ¿Sí lo recuerdan hace un segundo, cierto? Ok, entonces mírenlo. Tiene que estar muy desconectado el cerebro para que un chico, una chica o un adulto sienta que esto ya no vale la pena, que ¿para qué vengo a un congreso? Yo mejor me quedo en mi casa, ¿haciendo qué? Mirando para el techo. ¿Y en qué me quedo haciendo mirando para el techo? Llena de pensamientos tristes, pesimistas, yo no veo ilusión en la vida. Y la felicidad, nosotros estamos llamados a ser felices. Y mi esposo nos decía, cambian el nombre de la felicidad por espiritualidad, porque es eso lo que hay que trabajar. La espiritualidad del ser humano, esa conexión,
eso es una cosa que yo no les sé describir, así como decía, no recuerdo cuál autor de tantos que mencionó, porque habla súper rápido y no le cogí todas las ideas. Pero eso que lo desborda uno, eso que es más grande que uno, eso que de repente, eso es como los estados, hablaban como de esos estados místicos, pero no es del misticismo de, ¡oh! No, es esa sensación que tú puedes tener aquí y ahora, en que tienes esa sensación de paz interior y que hay algo hermoso que tú no puedes describir con palabras porque las palabras no alcanzan, pero que pareciera que tú no caminas sino que volitas, pero que vas así suavemente volando por la vida como un angelito. Eso es una sensación de bienestar, de paz espiritual. Entonces la espiritualidad hay que trabajarla porque hay que poner esos cerebros activos, pero no activos hacia la tristeza, sino activos hacia la felicidad, hacia el bienestar. Suicidio. A nivel mundial el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los jóvenes. Ya estas historias de las 700,000 ya lo hicimos. Desde que la OMS declaró el COVID-19 en la pandemia, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. No se nos olvide que hubo muertes colectivas. ¿Cierto, Doc? Que el cerebro humano soporte una pérdida, eso es bravo. Eso de mi esposo me dejó porque ya se fue con el perro, vea, no está por ahí. Y yo lo busco por todo lado y no lo encuentro. Ese vacío, ese como, yo no me voy a ir para la casa sola porque él no va a estar, yo quisiera no llegar a casa. Esos duelos que hay que hacer y que no todo el mundo hace ese proceso de duelo, esas pérdidas que impactan fuertemente al ser humano, a veces cobran vidas. En muchos sentidos, porque hay personas que se matan de una y hay personas que se matan de a pocos. A través de algunos comportamientos, algunos hábitos que son poco saludables. O que me dicen de los fumadores que muchas veces controlan la ansiedad con la nicotina. Y uno dice, pero ojo, porque un efisema pulmonar está a la vuelta de la esquina. De alguna cosa hay que morir. No se estarán matando a poco. ¿Quién no sabe que eso sucede? Pero lo hacemos porque no reflexionamos sobre nuestro comportamiento. Los 4 métodos más utilizados para el suicidio por el 91% de los casos son asfixia mecánica, es ahorcamiento. Nosotros lo llamamos, se ahorcó. Judas murió por asfixia mecánica. No pudo respirar más. La tráquea se rompe, la vía aérea se obstaculiza y es una forma de morir. Armas de fuego. Uno siempre dice, hombre, por Dios, adultos, ¿qué hace un arma de fuego en tu casa? Es que desde que yo ando montado, todo el mundo en el barrio me respeta. Sí, el día que tú tienes que adquirir respeto a través de un arma, pregúntate, ¿cuál es tu desarrollo interior? Porque es que eso emana. Tú no necesitas de un objeto, tú no necesitas de ropa, tú no necesitas de nada para que la gente te respete. Eso emana de tu fuerza de carácter. ¿Qué hacen las armas de fuego en casa? Esperando que los chicos tomen una decisión equivocada. Boten eso, regálenlo, sáquenlo de casa. Intoxicación con drogas y alcohol. Yo recuerdo haber tenido un caso de una niña que hizo un intento de suicidio. Bueno, ella quería matarse. Gracias a Dios no lo logró. La mamá era bastante nerviosa y ella tenía, no por prescripción psiquiátrica, sino por esas cosas que a veces hacemos. Entonces ella tenía sus sustancias en casa que la calmaban y la niña encontraba que la mamá cuando se tomaba las pastillas dormía. Entonces, ¿qué decisión tomó ella? Pues si mi mamá se toma media pastita y duerme, si yo me tomo varias pastitas, me muero. Pensamiento de adolescente. Pensamiento lógico de adolescente. Envenenamiento con plaguicidas y productos químicos. Se deben identificar y mitigar los factores de riesgo.
Nosotros debemos estar alerta. A veces uno dice, es que los chicos que están más tristes son los que más pueden tender al suicidio. Hay chicos muy conectados con la vida, pero hay otros factores asociados. Yo le tengo mucho miedo a la alta exigencia. Eso de tú tienes que ser el mejor o la mejor, esa cultura de la competitividad en la que yo la más, porque si no soy la más no soy nadie. Y esos papás que es que mi hija tiene que sacar banderita este mes, el otro mes y tiene que sacar el diploma, porque si no saca el diploma entonces dejó de ser la perfecta que yo tenía. ¿Qué pasa en esos desbalances? ¿Qué pasa con un muchacho que es exigido externamente tanto por la escuela como por los padres? Porque los padres de familia generamos chicos perfectos. Vean, un papá, yo no sé qué es lo que pasa, pero pareciera que el hijo tenga una excelencia académica es sinónimo de tengo un muy buen hijo. El pelado puede ser noble, puede ser virtuoso, puede ser empático, puede ser el ser más misericordioso del mundo, puede ser, pero si no es excelente académicamente no es nadie. No tenemos en los gobiernos, y yo como si no tengo problemas, ¿cierto, doctora? Y no vemos en los gobiernos gente que sabe mucho, pero un desastre. ¿Cuántas banderitas sacaría? ¿Cuántos diplomas tendría? Pero es un desastre como ser humano. En mi país estamos enfrentando, ¿por cuál de los dos vas a votar? Indefensión aprendida, me declaro incompetente para votar, no puedo, no sé, estoy en disonancia, no, yo no sé por cuál de los dos votar. ¿Qué hago? Ve, hay un petrista. No, y tenemos que perderle el miedo a hablar de ellos, porque ellos hacen con nosotros lo que queramos. La motivación, la misma UNICEF dice, 1 de cada 2 chicos siente menos motivación para realizar las actividades que normalmente disfrutaba. Y decía mi esposo, ojo con la motivación, porque la motivación está siendo revaluada. La motivación es inherente al ser humano. Eso tiene un sistema cerebral y tiene unas conexiones neurológicas que lo determinan. No nos podemos abstraer. ¿Qué trató él de decir? Que la motivación asociada al aprendizaje funciona más cuando surge de mí misma, de mí mismo, que cuando otro me la intenta inyectar a las malas. Motívate, pelado. Y yo hago todo para que el pelado se motive. No, lo rico es que esto sea tan interesante que a él le resulte curioso y se acerque al aprendizaje y lo disfrute. Y ahí está nuestro ejercicio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso sí exige de nosotros como que pongamos a funcionar nuestro cerebro y decir cuáles son las maneras más creativas en que yo me conectaría si tuviese que dictar esta clase. ¿De qué manera me gustaría que lo hiciera? Porque a veces lo que hacemos es una repetición secuencial de la forma como nosotros aprendimos, como con diferentes nombrecitos que le vamos poniendo a medida que los avances en la pedagogía van funcionando. Este me quedó mal. Frase motivacional, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, nos dijo, vean, yo soy un berraco. El que crea en mí hará eso que yo hago y hasta más. Y uno dice, Señor, por Dios, pero si tú eres el Rey de Reyes, pues que yo haga más que tú. Si Él lo dijo, o sea, no le creemos. Porque nosotros tenemos inseguridades espirituales. Nosotros no nos la creemos. Pero cuidado con el poder, con esa capacidad de hacer que tenemos. Porque así como funciona para un lado, funciona para el otro. Y a veces somos muy buenos, motivando a los demás hacia el bien, pero a veces tenemos que revisarnos cómo lo estamos haciendo para el otro lado. Porque sin querer, de manera inconsciente, estamos replicando algunos comportamientos porque nos creemos más buenos que Dios. Y entonces después de mí la pared, hago un paréntesis de una vez porque uno de los ponentes hablaba, no recuerdo, fue de los primeros, creo que fue Monseñor Luis. Él hablaba de que la autoestima no debe ser tan alta, eso se llama sobrecompensación. Una cosa es que tú tengas autoestima alta porque la autoestima todos la tenemos y se mide en niveles.
Autoestima alta, promedia o media o baja. ¿Cómo la mide uno? ¿Cuál es el termómetro? Pues los comportamientos. Y hay algunos indicadores que nos permiten ver eso. Eso se los voy a contar en la capacitación virtual que vamos a hacer en el proyecto para la autoestima. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando yo estoy así como, ¿sí estás prestando atención? Te puedo hacer algunas preguntas para verificar que lo hagas, porque tienes pinta como de, ¿tú eres doctora en qué? ¿Y de qué universidad? Es psicóloga, es mi competencia. Tengo que ser mejor que ella. Eso es sobrecompensación. No puede decir, uy, Pilar, la autoestima alta que tiene. No, el impacto que causa no es el mismo de cuando una persona se ama a sí mismo. Aquí, escondidito allá adentro, está todo lo contrario. Tengo un complejito de inferioridad, que cada vez que ella se para en la tarima, yo tiemblo, pero no se me puede notar. Entonces, cuando le llegue a alguien así con la película montada de que, ay, ustedes no son nadie, acuérdense que hay un complejo de inferioridad, pero en caridad profunda, ¿quién eres tú para señalar a quién? Antes de ir a presentar la oración, deja la ofrenda ahí y ve y reconcíliate con esa o ese que te tiene la vida imposible y que no pasa de aquí, es que la Madre Superiora no me pasa de aquí. Ve por el vasito de agua, haz trabajo espiritual. Porque el problema no es, la madre va a existir siempre, el problema es tu salud mental, en lo que tú estás pensando y cómo te estás impactando. Creámosle a él, porque si el duro lo dijo, es que es posible. Quiere decir que en términos de motivación, esto es clave. Yo les decía, vean, esto es cerebral. De la motivación no nos podemos abstraer. ¿Dónde se le prende el cosito? Aquí. No, yo no sé dónde se le prende el cosito. Esto se conoce como la vía mesocortical. Como diría Monseñor Luis, no importa cómo se llame, lo importante es que ustedes sepan que funciona. ¿Listo? Cuando aprendemos algo que nos satisface o nos da placer, tiene que ser algo rico. ¿Ustedes se acuerdan lo que se divirtieron aquí? Ay, que pase el padre, que pase la mamá, que el abuelo era un abuelo metido. ¿A quién se le olvidaron los órdenes del amor? Ahí lo tenemos metido en el cerebro, porque si eso nos produce placer y nos satisface, de una vez se activa una sustancia que es un neurotransmisor que todos tenemos, que se llama dopamina. Y la dopamina lo que hace es que activa el hipocampo. El hipocampo tiene una función básica. ¿Estará por aquí el hipocampo? ¿Qué se habrá hecho el hipocampo? Miércoles no les puse el hipocampo. El hipocampo, ya les voy a decir por dónde está. Él está como por este sitio y en el hipocampo se guarda la información. La información de la niña y del niño herido está guardado en el hipocampo. Pero ojo, porque todo lo que ustedes le muestran como novedad a los chicos, y yo me imagino que como novedad, porque es algo que él no conoce. Todas las clases, todas y cada una de las clases que nosotros realizamos son una novedad para los pelados. Ellos eso antes no lo sabían. Lo que pasa es que como lo haces puede resultar aburrido, porque ya tú de tanto decirlo ya ni te impactas ni te sorprendes. Pero para ellos es algo nuevo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que eso nuevo les sorprenda, que eso nuevo digan, ¡wow! ¿De verdad, profe, que eso pasa? ¡Oh! Para que se activen las zonas cerebrales que los van a conectar y para que esa información quede guardada. Y cuando nosotros queramos saber cómo están ellos funcionando en retención en el hipocampo, simplemente sea un diálogo donde dice, ¿cuáles son los 3 órdenes del amor? ¿Cuáles son los 3 órdenes del amor? Dígalos, hermana. Dice que 1, 2, 3. ¿Les ayudo?
¿Cuáles? Dilo. Pertenencia, jerarquía y equilibrio. No busquen en el cuaderno, porque si ustedes buscan en el cuaderno, cuando sus estudiantes busquen en el cuaderno y digan ustedes evaluación y no los dejen sacar el cuaderno, yo voy a tener problemas contigo. Porque si tú sacas el cuaderno, tus estudiantes tienen derecho a sacarlo. No, ay, los pelados tienen que recordar. Ah, pero es que esos pelados son copiones, pero los maestros no. Nosotros estamos apoyándonos visualmente en la información. Entonces, ojo, porque miren que esto sucede. Aquí, este es el sistema dopaminérgico. Hay una zona, esta zona es hermosa, la tegmental ventral. Ella es hermosa, ella se estimula. Si el estímulo es placentero y es agradable, ¡uf!, ella se estimula. Y una vez que ella se estimula, le manda impulsos dopaminérgicos a un nombre bonito que es el núcleo accumbens. ¿Y qué hace el núcleo accumbens? Él transmite información ¿sobre qué? Sobre la motivación. Este es el chismoso de la motivación. Pero para lograr ese engranaje, nosotros tenemos que hacerlo tan mágico, tan mágico, tan mágico, que a ellos les resulte delicioso, divino e inolvidable. Pero donde uno de esos chicos, y solo uno, está en conflicto con él mismo, por mucho que lo hagamos mágico, ese pelado no va a ver mágico nada. Y a ese ya sabemos y lo tenemos ubicado. Y con ese es una especial atención, porque uno de los pequeños del Señor necesita cuidado. Ay, ese muchachito en las comisiones de evaluación, ¿cuándo lograremos sacarlo? Es que no ayuda, el condeno es bruto y se ayuda. No, es uno de los pequeños del Señor y necesitan apoyo. Esto se activa solo y solo si hacemos que resulte agradable. Por eso la conexión con la vida es importante. Por eso la conducta no verbal dice mucho, decía la doctora, me dio risa. Dice que yo no voy a decir, no voy a hablar de eso porque están filmando. Ya se supo todo. ¿Cierto? Y después accidentalmente, ay, dijo el apellido. Ay, ya se me salió. Usó el otro 20%. Y nosotros lo entendimos con claridad, ¿sí me explico? Porque lo hizo divertido para nosotros. Y donde hay pelea y hay chisme, ahí estamos nosotros. Eso nos activa mucho. Una vez, miren, esto es importante para la escuela. Una vez que ese sistema se activa, no se afanen con esto, porque a ustedes les van a llegar a través de la plataforma, ¿cierto, Rómulo? ¿Sí? Ok, a través de la plataforma les va a llegar para que ustedes lo repasen. Yo les puse ahí cositas hasta que no voy a decir para que ustedes puedan repasar. Se puede integrar a las funciones cognitivas superiores. Uy, pucha, escuela. Ya se metió esta pesada con Piaget. Me eriza, como dice Amparo Grisales allá en mi tierra, me eriza, Piaget. Ojo. Nosotros hablamos de funciones cognitivas superiores, las gnoxias, la praxia y el lenguaje. Las primeras son la capacidad que tiene el cerebro nuestro y el de los chicos para reconocer información previamente aprendida. ¿A través de qué? De los sentidos. Pasan, hijas, por favor. Ustedes dos, chiquitas, gracias. Doc, pasas, porfa. ¿Pasas, porfa? Vengan, hijas. Ah, miren la velocidad de la doctora Bea. Eso, así enérgicas como buenas adolescentes que son. Véanlas. Vienen volando como el rayo veloz. ¿Tu nombre, mi amor? Sari. Sari, ¿tu nombre? Tabata. Sari Tabata. Doc, explícales, por favor. María Elvira. ¿María Elvira? Sí. Ah, ¿te gusta también? O sea, doctores, los doctores de la ley y Jesús lo volvió ropa de trabajo, eres de las mías. Bueno, María Elvira. Mari, haz con ellas dos que ellos entiendan lo que es una conexión sináptica. Ella es una neurona y ella es otra neurona. ¿Sin palabras? Sin palabras.
Hola. ¿Será que entendieron? ¿Será que entendieron? Funciona la red. Oigan, yo usando doble micrófono y yo tenía micrófono. No hay derecho. No, ¿para qué me lo pasa? Soy capaz de usar dos. Funciona. ¿Qué es esto, Doc, que acabas de hacer? ¿Cómo se llama eso? Una conexión sináptica es darse la mano una con otro. Una neurona con una otra. neurona con otra y transmitir un mensaje. Una información. Entonces, quédense acá, por favor. Dice, la capacidad para reconocer información previamente aprendida. ¿Qué información? Vengan, hijas, la vejez. Ya viven cansadas, agotadas. Ustedes vieron las varices que se producen de estar uno de pie en la escuela todo el día. Maestros, tenemos buenas varices. Póngale cuidado. ¿Cuál información les llegó a su cerebro? ¿Qué transmitió ella y qué transmití yo? ¿Qué fue lo que transmitió María Elvira? ¿Qué dijo? Tómense No, las- cuando hicimos la transmisión que ella hablaron al oído. Hola. Hola. ¿Será que entendieron? Ellas antes no tenían esa información. Por la red la adquirieron. ¿Sí me explico? Si nosotras lo hubiéramos explicado teóricamente, ¿hubiese sido más fácil de entender así lo hacemos así? No. Entonces la forma es clave. Y ojo, pura náusea, ellas no tenían esa información y la hicimos. Muéstrale el axón, vengan para acá, neuronas. Eso. Muéstrale el axón de las neuronas, Doc. ¿Cuál es el axón de las neuronas? Las dendritas, el cuerpo, el axón. El cuerpo es el axón de la neurona. Son así larguitas. Y las dendritas son las puntitas. Eso. Así. Y ellas están separaditas. Pero cuando hay una función que se tiene que realizar o una información que se tiene que pasar, entonces ellas se unen. Pero si no, se separan. Déjenlas extendiditas sin tocarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay aquí? Déjala extendidita, por favor. ¿Qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? Espacio. ¿No lo ven? Mírenlo. Espacio, mírenlo. Aquí hay espacio. Intersináptico, interneuronal. ¿Qué tiene que haber aquí en la mitad? Neurotransmisores. Entonces, venga, hermana, usted es el neurotransmisor. Córrete un poquito, porfa. Córrete un tricito, porfa. Entonces, gracias a usted se va a transmitir, pero el neurotransmisor anda por ahí, así, haciendo así. Sepárense, no lo toquen. Así, está un neurotransmisor muy activo, véanlo. Y resulta que va a haber una conexión de felicidad. Y entonces el neurotransmisor tiene que estar ahí para que, depende de usted que ellas lo logren. Esa es la dopamina. Tenemos que lograr, bueno, ustedes no están contenticas porque falta el otro neurotransmisor. ¿Sí? ¿Está fácil de comprender? Ok, así se da el conocimiento. Pero ¿qué pasó en esto? Hubo movimiento y las praxias es el sistema de movimientos coordinados y a veces uno cree que solo es esto. No únicamente es eso. Al interior del cuerpo humano se están dando unas praxias. Y el cuerpo humano no es estático, porque si aquí está el sistema nervioso y aquí está el corazón, el sistema nervioso tiene que venir a mi pequeño cerebro y yo soy el corazón y tenemos que entrar en relación. Y nos estamos moviendo constantemente. Eso genera aprendizaje, por eso se considera una función cognitiva. A veces uno se pega a las enredadas, ay, esos nombres tan feos que tienen, ¿qué será? Eso es súper sencillo.
Lo importante es que comprendamos la naturaleza del aprendizaje. El aprendizaje es en movimiento porque nosotros vivimos en movimiento constante. No hay una sola célula de nuestro cuerpo que esté detenida, todas están activas en función de algo, todas están realizando sus diferentes funciones. Y en el sistema educativo, los chicos necesitan estar en movimiento constante para aprender. Vuelvan a sus sitios, gracias neurona, gracias mi doc. ¿Ok? Ojo con la praxia, es el sistema de movimientos coordinados, habilidades motoras en función de un resultado. Aquí las neuronas se movieron, el neurotransmisor se movió en función de un resultado que era un aprendizaje nuevo. Hola, ¿será que aprendieron? ¿Fácil de comprender? Ok. Lenguaje, la capacidad para expresar pensamientos y sentimientos implicados en los procesos cognitivos. Y cuando María Elvira pasó, María Elvira dijo, sin palabras, sin hablar. Porque siempre uno siente la necesidad de comunicar. El lenguaje es muy importante y cuando se establecen relaciones dialógicas, y María Elvira dijo, y esto es un monólogo, estaba parada en este sitio, cuando dijo, esto es un monólogo, una relación dialógica requiere del contacto de los otros. Y la relación dialógica es la mayor red de apoyo que tienen los niños tristes, violentados, que tienen dolores profundos, que tienen conflictos interiores, que eso ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Decía la hermana Gloria ayer. Bien. ¿Qué pasó en la escuela? Nada. Ahí hay algo que en el receptor o quien comunica, pero hay algo que no está funcionando bien y sobre lo que debemos trabajar. Ahora, ¿cómo nosotros, a través de qué dispositivos ponemos a andar esas funciones cognitivas? Y ojo, solo si integramos el sistema dopaminérgico a esto, podremos tener resultados distintos en la escuela. ¿Cuáles son los dispositivos? La sensación, la percepción, la atención, la concentración, la memoria. Y mi esposo decía, no todo es atención. Eso hace parte de nosotros. Lo que él trató de decir es que no podemos reducir todo a un trastorno de déficit atencional. Porque es que mi hijo es hiperactivo, es que ese niño es hiperactivo, cálmense con los diagnósticos. Porque de repente están diagnosticando mal y el que mal diagnostica, mal interviene. Y el que mal interviene, la responsabilidad civil te está respirando en el oído y te pregunta, ¿y tú por qué hiciste eso? Y el pelado después se mató. Es que yo creía, ¿cuál es tu competencia? Y no se trata de no ser compasivos, se trata de lidiar las cosas como debemos lidiarlas y darle la competencia a quien corresponde. Esto es increíble, miren. Aquí está la fuente. La liberación de dopamina asociada a reforzadores naturales. Aquí, bueno, la liberación de dopamina es un 100%. Piensen que el 100% es el máximo, ¿listo? Entonces, ¿qué cantidad de dopamina se libera en el núcleo accumbens? ¿Se acuerdan que el núcleo accumbens quedaba por aquí, que era el segundo después de, por aquí quedaba el núcleo, que era el que se encarga del chismoso motivacional, no lo olviden. Entonces, el núcleo accumbens, ¿qué cantidad de dopamina libera? De acuerdo a, en promedio, si comen libera un 50%, o sea, nos sentimos bien. Pero si tenemos sexo libera un 100%. Pero si yo les digo, les traje una marihuanita de alta calidad, entonces, miren, estamos por encima de los niveles. Y ojo, porque cuando se produce por encima de los niveles se desborda el dar y el recibir dopaminérgico y se desequilibra el sistema. ¿Sí ven? Que debería haber un orden también ahí y cuando la gente le mete sustancias, desequilibra. Y entonces lo que le pasa a esas neuronitas transmitiendo y a ese neurotransmisor, es que el neurotransmisor se va a venir abajo a pique, esa dopamina se viene abajo cuando ya se pasó el consumo y necesita más. Y aumentan los niveles y así es como se generan las adicciones. ¿Ok? Porque se dice, la adicción no solo es psicológica, sino que es química.
métanle mano a eso. Por eso los chicos deben ser aislados, deben estar en sitios controlados para ayudarles a manejar su comportamiento, pero adicional a eso hay intervenciones específicas con químicos que les permiten soportar las abstinencias. Porque la abstinencia es un periodo muy difícil. Tú pierdes a tu esposo, tú pierdes a tu hijo, tú pierdes a tu madre y es como si hubiese una abstinencia de ellos en tu vida, te hacen una falta enorme. Esa sensación también la tienen los muchachos consumidores. Es un vacío horrible que ellos no saben describir y que no pueden controlar y que los supera y es más fácil consumir para nivelarse que dejar de consumir y sostenerte. Pelado, desarrolla la voluntad que tú puedes. Eso necesita ayuda. Es que yo sé que mi hijo me prometió. Bríndale ayuda externa, eso no es tan sencillo como te lo imaginas. Así te baja el cielo y las estrellas. Y miren, uno creería que el alcohol estaría en otro nivel y no, el cannabis está antes del alcohol. Miren la liberación de dopamina en el alcohol y miren el cigarrillo, la nicotina, mírenla. Los chicos están entrando ahora en los vape, en los vapeadores y los vapeadores tienen más cantidad de nicotina que los mismos cigarrillos. Morfina y heroína, ¿y qué me dicen cuando los chicos consumen cocaína o las famosas anfetaminas? Están disparados. Métale mano químicamente a eso. No vaya a creer que entre tú y yo queda eso así y fresco, que eso lo logramos. Los he visto, profe, no en su país, pero en mi país sí. He visto docentes que se alían a los chicos en, tú puedes, esto es serio, esto no es así de simple. Bueno, hay muchas teorías de emociones, yo me amarro a Paul Ekman, las emociones básicas de Paul Ekman. Asco, felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, ira, estas tienen una correlación preciosa, no les voy a ampliar la información aquí, pero en el proyecto para la autoestima, en la capacitación, ahí está. Miren los diferentes cerebros desde las diferentes experiencias emocionales. Un cerebro feliz se activan 15 áreas. Un cerebro con miedo se activan más áreas que en la felicidad, 20. Y miren, un cerebro bravito, 25. Quiere decir que para nosotros disgustarnos tenemos que tener mayor actividad cerebral que para ser felices. Requiere más esfuerzo y mayores conexiones. Ahí, bueno, esto hace parte de los contenidos de la psicología positiva. La doctora Angela Duckworth hizo una investigación con estudiantes de grado 9 tratando de correlacionar el coeficiente intelectual. Bueno, Einstein, Shakira se dice que tiene un buen coeficiente intelectual. Saben que el cerebro de Messi lo están analizando y la Unión Europea está aportando platica para que eso suceda. Porque se preguntan, él tiene el TEA, tiene un trastorno de espectro autista, ¿cierto? Y resulta que a esta criatura le ponen un balón en las piernas y ese hombre encuentra unas soluciones que nadie las encuentra. Y están mirando el cerebro y han descubierto que los prefrontales de este hombre tienen una particularidad y no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Ah, pero ¿qué coeficiente intelectual tiene su 180? No es por ahí. Entonces ella hizo la correlación entre coeficiente intelectual y, escuchen esto, talento y autodisciplina, perseverancia. La capacidad que tienes para no lograrlo ahora, pero el que persevera alcanza. O sea, no te frustres, ve para adelante. Y se concluyó que la autodisciplina y la perseverancia son 2 veces más importantes que el coeficiente intelectual y que el talento. Quiere decir que desarrollemos en los muchachos estos criterios. Se callan todos ya mismo. No se ría que estoy hablando en serio. Silencio. Acá, los ingenieros. Eso es control externo, eso es disciplina externa. ¿Funciona? Sí. Pero hay algo que no fluye, hay algo que se rompió entre nosotros dos. Ella tan querida que era y ahora como tan odiosa. Porque la vida es emociones, no lo olviden nunca.
Cómo contactas tú con el otro es la clave del mundo. Sí, buenas, hermana, ¿cómo está? Ole, usted queda pegado al celular. Ay, ¿de qué te ríes como tonta? Las relaciones, por eso Jesús pegaba tanto, conectaba tanto. ¡Ah! El hombre era sencillo, chévere, no juzgaba, pero era formador, tenía carácter, pero tenía dulzura. Parece que hubiera estudiado aprendizaje, disciplina positiva, en una mano el carácter y en la otra el amor. No le comía cuento a nadie, era irreverente en términos de construir, porque hay unos irreverentes en términos de destruir, que es que yo soy rebelde, sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son los resultados? Revísate. Entonces, ojo, trabajemos la autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad que yo tengo para callarme a mí misma, para levantarme a mí misma, para salir por mí misma, hacer las cosas porque se me provoca, porque se me da la gana. Me mando a mí misma. Me puedo controlar y ojo porque el control es fundamental. Las personas perseverantes y resilientes, como mi amigo Rómulo, tienen características y es que son autodisciplinados y son perseverantes. No, que las cosas no están bien. ¿Quién dijo miedo? ¿No estarán bien para usted, para mí? Ahí voy. Hay resultados y resultados no solo en términos cognitivos, sino a veces en términos de bienestar. La explicación cognitiva, pónganle cuidado a esto en sus cerebros para que después le pongan cuidado en los cerebros de los pelados. El 43% de las mujeres jóvenes se sienten pesimistas frente al futuro. Claro, la pandemia nos volvió pesimistas. Y el 31% de los jóvenes, quiere decir que hubo un aumento en los... ¿Para qué le paran bolas a los pensamientos pesimistas o a los pensamientos optimistas? Las personas que son resilientes se caracterizan por pensamiento optimista. Uy, no, la psicóloga positiva, dice Iván, ay, ella es la positiva, que todo sale bien. No, a mí no me sale todo bien, ni todo en mi vida está en orden. Pero yo no me he hecho a morir con mis cosas. Porque sí me he hecho a morir. Pilar, pero tienes periodos de tristeza, claro, como todo el mundo. Y lloras, claro, como todo el mundo. ¿Qué creen de que estoy hecha yo? ¿Y te pones brava? Sí, me endemonio. Todo eso pasa. Pero busco el equilibrio. Porque es que es lo que yo puedo hacer por mí misma. Entonces, ojo con esto. Porque esto es clave. Dicen... Miren que les estoy hablando de vulnerabilidad. Ay, que los muchachos no aguantan un estornudo porque ya están desbaratados. Ojo porque se dice que los pelados son vulnerables. Y yo creo que no es una conducta únicamente de los muchachos, sino también de adultos. 3 de cada 4 chicos que sintieron la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico o mental, 3 de cada 4 pidieron. O sea, hay 4 que sintieron la necesidad. No, 4 estaban mal. Pero 3 de esos 4 pidieron ayuda, el resto no. Pese a haber sentido la necesidad de hacerlo, 2 de cada 5 no pidió ayuda. Cuando uno no se acerca al otro y le dice, amigo, ayúdame, móntame en los cositos esos que vuelan y que, o sea, yo quiero montarme, ¿cómo se llaman? En el no sé qué cable, eso. En el aerovía. Si yo no le pido a él algo que yo quiero, él nunca se va a enterar. ¿Pero por qué lo hago? Porque yo confío en él. Pero si yo no confiara en él, yo digo, ay, no me voy de Ecuador y no me monto en los cositos esos. Tiene que haber un contacto de confianza. Entre quienes sintieron la necesidad de pedir ayuda en relación a su salud, a su bienestar físico y mental, solo 1 de cada 3 pidió ayuda al círculo más cercano. La pregunta es, ¿ustedes le pedirían ayuda a su círculo más cercano? Eso hace parte de la reserva del sumario. Pero uno se tiene que preguntar esas cosas, porque nos pasa lo mismo que a los chicos que yo encuesté, que los chicos necesitaban ayuda, sabían que la familia era la red de apoyo más importante, pero no les pedían ayuda. El bullying. Ay, yo cada vez que veo estas cosas me acuerdo de esta escena de esta mujer que se portaba mal sexualmente. ¿Cierto? Le llaman la pecadora.
Yo no le llamo así porque él dijo después de todo y que es el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y yo. Y somos muy prontos para juzgar. Si tenemos una niña que de pronto tiene un comportamiento incorrecto en muchos órdenes, incluyendo el sexual, o tenemos un chico, uy, no, si están viendo lo que están haciendo ese par de pelados. O sea, ¿de verdad Jesús te ha permeado? O como decía mi esposo, la letra es muy bonita y suena bacano, pero cuando vas a verte en tu realidad, no te ha tocado. 2022 años después todavía no te ha tocado. Lo simbolizas, hablas de él, nos ponemos que el anillito en forma de cruz, pero cuando tu comportamiento está sacando todo, mejor quítatelo. Ya sabemos quién eres. Pero no te mientas ni le mientas al mundo porque el mundo te conoce. Te ves con mucha claridad. Ahí está el bullying. Y generalmente estos hombres que señalaban estaban equivocados, porque la doña con quien hizo todo lo que hizo, con más de uno de esos que tenía la piedra en la mano. Y Jesús bondadosamente llegó a socorrer. ¿Qué hacemos nosotros cuando los muchachos están siendo apedreados? Ay, no, ya voy para la casa, que se maten. Chino, pendejo, deje la bobada, salgan todos corriendo. Usted no ve que está gordita como un marrano y está gordito como otro marrano y están acabando con ese pobre criatura. Todo el mundo para la casa, a ver. No. Vengan, ¿qué está pasando? Porque estos dos chicos están heridos. Ella está tratando de llevársela, venga, vámonos. Pero estos dos chicos están heridos, tienen que estar suficientemente heridos para llevar a esta criatura a este estado. Y muy probablemente, yo hice las estadísticas en mi país, en niños de grado sexto son chicos de 11 años. Y resulta que estos chicos, los violentadores, generalmente han sido bulineados. Quiere decir que la violencia se transmite. Y estos chicos pueden venir violentados de casa. Que la violencia se transmite, pongámosle cuidado a eso. Ahí les dejo las estadísticas para que ustedes miren en su país. Indefensión aprendida. Eso tiene que ver con el control. Resulta que hicieron un experimento con unas ratitas. Necesito 2 ratitas. Venga, Rómulo. Iván, ¿quiere ser la otra ratita? Que después me está diciendo, ay, usted que me lleva allá arriba a hacer ratica. Bueno. Está gorda, compadre. Aquí está el bullying, vea. Está diciendo que está gorda, compadre. Muestre a ver. No, pues qué cuerpazo. Oigan, ¿qué hicieron los investigadores? ¿Ustedes se acuerdan de esto del condicionamiento? Que hacían con ratitas que es la base de nuestro sistema educativo, el reforzamiento, el condicionamiento, los diferentes tipos de condicionamiento. Empezaron a recrear en el laboratorio en la Universidad de Pensilvania. Yo tuve la fortuna de formarme virtualmente allá, eso es una maravilla, se los recomiendo. Pusieron a 2 ratitas, en una jaulita él y en otra jaulita él. Y a ambas ratitas les ponían debajo en el piso una corriente eléctrica leve o moderada. Y resulta que esta ratita tenía una particularidad en su jaula y es que esa ratita tenía un botoncito, en cambio esta jaulita no tenía botoncito. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Sobre qué? ¿Sobre ratitas? Alguien que levante la mano y me diga sobre qué estamos aprendiendo. Sobre el control. ¿Y cuál fue el concepto anterior? ¿Cómo? Condicionamiento lo recrearon. ¿Qué estamos aprendiendo? A veces yo voy rápido. Indefensión aprendida. Vamos a aprender sobre la indefensión. Y los muchachos se sienten indefensos. ¿Qué cree que le pasa a un pelado que se suicida? Se siente indefenso, no tiene control.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le ponía a él la corriente eléctrica, él buscaba por toda la jaulita, y encontraba con su naricita el botoncito y lo tocaba. Cesaba la corriente eléctrica. Pero a él no le puse botoncito y él empezaba a buscar el botoncito. No sé por qué busca el botoncito en mí, él tiene lo suyo embolatado. Y no encontraba. Y después de tanto buscar, venga para acá, no se vaya para la otra jaulita, voy a buscar el otro botón. Y Vanessa, así, toca tenerlo quieto. Resulta que él se rendía, haz así. Él se rendía. Acuérdense de la perseverancia. Y a eso se le llama indefensión. No puede hacer nada, no tiene control sobre el evento. Y después de eso, tú sigues indefenso. Después de eso, yo lo saco de la jaulita y lo meto en una caja de laboratorio. Y esta caja de laboratorio tiene una salida, tú puedes escaparte. Ya te voy a liberar de la jaulita y vienes aquí a esta caja de laboratorio, tiene una salida y te puedes escapar. Bueno, ya se escapó. Le pongo el choque eléctrico y él enseguida huye. Pero a él le pongo el choque eléctrico y a pesar de que él ve la salida, no huye. Decide quedarse así. Ya saben lo que les pasa a los chicos que están tristes. Han aprendido la indefensión. Un niño abusado sexualmente tiene una indefensión aprendida enorme, porque él no se puede parar frente a su padre, o sea, el choque eléctrico, y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me tocas? Son mis zonas íntimas, ¿por qué me penetras? A mí me dolió, eso no se hace. ¿Qué te pasa, papá? Y si va donde la mamá y le dice, mamá, mi papá, usted está diciendo mentiras. No, yo no estoy diciendo, usted está diciendo mentiras. Y así crecen, indefensos. Y cuando este hallazgo, ya puedes sentarte indefenso. Cualquiera que lo ve dice que qué criatura tan tierna. Ojo, porque aquí está la base neurológica de la indefensión aprendida. Yo se las voy a dejar, porque de aquí no me voy. Pero es importante que ustedes sepan que hay una estructura que se llama núcleo de Raffet. Sí. Ese núcleo se activa, hay indefensión. ¿Cuándo se activa ese núcleo? Cuando el niño, la niña o la persona no tiene control sobre una situación. Por eso hoy se habla del poder y del empoderamiento. No ese que aplasta a las personas, sino ese que reclama su espacio en pertenencia. Porque hay una exclusión y él dice, no pertenezco, pero reclamo mi espacio. Porque la sensación cuando se activa el núcleo de Raffet es desagradable, a nadie le gusta la indefensión. Pero si el núcleo no se activa y se bloquea, ya no se siente. Y esto permanentemente, cállese chino pendejo, deje la estupidez. Se activa Raffet. ¿Y qué pasa si Raffet se activa una y otra vez? Porque las conductas de frustración de los adultos nos llevan a violentar a los menores porque no tenemos con quién desquitárnoslas. Vaya y hágale eso a uno más grande para que vea usted lo que le pasa. Vaya y cachetea a uno más grande que usted para que vea lo que le sucede y usted lo sabe. Por eso no se mete en ese lío. Igual que los bullies, tiene que buscar uno más pequeño para montársela. Porque usted se aprovecha de su poder. Y lo que está generando es agresividad en sus estudiantes. Y desarrolla pensamientos pesimistas. Todo indefenso tiene pensamientos pesimistas. Hay pensamiento pesimista, hay pensamiento realista y hay pensamiento optimista. Pese a que uno debe estar en el aquí y ahora y uno debe tener pensamiento realista, uno siempre tiene una tendencia. O piensas negativamente o piensas positivamente. Las características de los pesimistas es que sienten que lo que está sucediendo, el riesgo que está ahí es permanente. O sea, eso no lo va a quitar nadie. Ahí está, o sea, no está en mi control y no puedo quitarlo. Todo está en tu control.
no permanezcan en el sitio donde no son felices por miedo a nada. Siempre digo, primero muerta que bañada en sangre. Yo no tengo que nada, yo lo único que tengo es que morirme. Yo estoy aquí porque quiero estar y si no quisiera estar, no estoy. Es que me toca porque mi vida no. O sea, tú estás en poder y en control tuyo. Toma distancia, da un paso al lado, no pasa nada, te vas a asustar. Y uno le dice a las mujeres que son violentadas, no pasa nada, tú puedes hacerlo, no tienes que someterte a la violencia. Tienes un miedo porque hay un poder fuerte sobre ti, pero lo único que tienes que hacer es poner un paso al lado, eso es todo lo que tienes que hacer. Da un paso al lado y salte de la situación, porque cuando tú te salgas de la situación vas a mirar desde afuera y dices, Dios, ¿qué es eso? Saca a tus hijos de esa zona de violencia porque ellos no se lo merecen. Es que me da miedo porque de qué como, de qué vivo, de qué, o sea, por plata te estás quedando. ¿Cuántas mujeres no han levantado a sus hijos solas? Nadie dice que sea fácil, pero imposible jamás. Debes tener red de apoyo, la red de apoyo está ahí. Por eso las instituciones somos sólidas y apoyamos a las personas y creamos las diferentes áreas para poder apoyar a este tipo. Ustedes escucharon que yo trabajo con mujeres vulneradas. Que si no me buscan, las voy a buscar. Porque si amanece un día y no hago algo así, entonces ¿qué? ¿Viendo Netflix todo el día? ¿Comiendo crispetas todo el día? Tiempo. O sea, tienes cosas por hacer, hazlas. Entonces, para ellos las situaciones son permanentes, los reducen todo a algo muy específico y definitivamente no hay control. Los niños pesimistas tienen entre 2 y 8 veces mayor riesgo de depresión. Tiempo. Moderada a severa, mientras pasan por la pubertad. Ojo con eso. Ojo con el pensamiento pesimista. Quiere decir que ya tenemos claves. Antes de que se presente la depresión, ya sabemos que hay un factor asociado que es el pesimismo. Verifiquemos cómo están pensando nuestros niños y niñas. ¿Se puede prevenir la depresión? Sí. Hay una terapia que se conoce como la terapia cognitiva, que está asociada, se conoce como cognitivo-conductual. ¿Qué hace esta terapia? Eso es simple. Va al pensamiento, porque tú piensas, sientes y te comportas. Esto es a una velocidad impresionante. No, el orden no es yo siento, yo pienso y después me comporto. Cierren los ojos. Por favor, cierren los ojos. Recuerden, por favor, tú también, mijo. Pachis, cierra los ojos. Recuerden, por favor, en su infancia o en su adolescencia, la tristeza más grande que hayan vivido. Experimenten lo que su cuerpo siente. Abran sus ojos, por favor. Abran sus ojos, por favor. Respiren profundo. La última. Fuera. Ok. ¿Cuál fue el orden que vieron? ¿Primero se sintió y luego pensaron o primero pensaron y luego sintieron? Yo les llevé a un proceso de pensamiento. Recuerden, o sea, el hipocampo, lo eché a andar. Y cuando ustedes recordaron, ¿cuántos sintieron tristeza o miedo? Levanten la mano, por favor. Okay. Pero ¿por qué sintieron tristeza o miedo si eso fue ayer o hace mucho tiempo, no es ahora? Porque en el hipocampo está guardado el recuerdo emocional. ¿Cuántos le dieron ganas de llorar? Esa es la acción. Entonces recuerden que yo primero pienso, luego siento y luego me comporto. Si ustedes no entienden este orden, siempre los problemas los desbordarán. ¿Por qué? Porque pareciera que la emoción se manda sola. Lloren.
Lloren. No se puede, dice la señora, venga, pare, pues me va a obligar a llorar, yo no tengo ganas de llorar. ¿Me explico? O sea, no hay maneras de que uno sienta sin que un pensamiento lo preceda. Siempre hay un pensamiento que precede una tristeza, siempre hay un pensamiento que precede una rabia, siempre hay un pensamiento que precede la alegría, siempre hay un pensamiento que precede el cangrejo, ayer comí cangrejo, siempre el asco, siempre hay un pensamiento que precede a cualquier emoción. ¿Dónde tienes que trabajar? ¿En la emoción o en el pensamiento? ¿En el tuyo o en el de los niños? En el tuyo, para que puedas entender el de los niños. Porque si tú eres de los que el pelado medio se desordena y con él se desordenan todos por neuronas espejo, entonces tú controlen sus emociones, niños. Venga, contrólela usted primero. Trabajemos primero en nosotros para después trabajar en los chicos, porque Aaron Beck nos lo dijo, se puede. Y esta es la final. ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? ¿Qué es lo que más quieres en la vida de tus hijos? ¿Qué es lo que más quieres en la vida de tus estudiantes? ¿Qué te enseñaron en tu escuela? ¿Qué enseñas tú en la escuela? ¿Qué? Respóndete preguntas básicas para cuando te vayas a comunicar con los pelados, sepas lo que estás haciendo. Ecuador, Guayaquil, Costa y todas las escuelas presentes, muchas gracias por este espacio. De verdad, Dios los bendiga. Querida Pili, de pronto por el tiempo tenemos aquí preguntas, pero que no las podemos hacer, pero con el compromiso que te las vamos a entregar. Mándelas. ¿Ya? Ah, Para bueno, que, por démelas. favor, de contestación y todas las podamos tener, las subimos Perfecto. en la página de la Confedec. Prometido. Si bien es cierto, hoy en día se cuida mucho el cuerpo, ¿sí? Qué importante es cuidar el cuerpo por salud, pero bien decía cuán importante es cuidar nuestras emociones. Ser emocionalmente saludable no significa ser feliz todo el tiempo. Significa que somos conscientes de nuestras emociones. Le vamos a dar el aplauso del amor, nos ponemos de pie, listos, Sí. porque se lo merece. Yo también digo, listos. 1, 2, 3. 1, 2, 3.